Elaboración de una tabla de frecuencias para datos agrupados utilizando la regla de Sturges. El ejercicio dice lo siguiente: elaborar la tabla de frecuencias para las calificaciones del primer parcial de los alumnos del grupo sexto G de la materia de probabilidad y estadística. El primer paso sería seleccionar en donde tenemos todas nuestras muestras. En este caso, aquí tenemos todas nuestras muestras. Ya las seleccionamos. Enseguida, y se recomienda darle un nombre a este conjunto de datos, es decir, a este rango de celdas. Y esto lo vamos a hacer en esta parte, que es cuadro de nombres. Ustedes pueden dar el nombre que ustedes gusten. A mí se me ocurre darle el nombre de muestras. Esto es útil para cuando uno va a introducir una fórmula y se va a referir a todo este conjunto de datos. Es más fácil darle un nombre que la ubicación de las celdas en donde se encuentran nuestro conjunto de datos. El siguiente paso es obtener algunos datos antes de construir la tabla de frecuencias, y estos son el total de muestras, el valor máximo, valor mínimo, rango, el número de intervalos y la amplitud que va a tener cada intervalo. Empecemos con el total de muestras. Esto lo hacemos con una función. Seleccionamos la celda donde queremos el resultado y nos vamos a insertar función y seleccionamos la función contar. Si no encuentran la función, que son las que se usan frecuentemente, contar se encuentra en las funciones estadísticas. Le dan clic y aceptar, y ahí viene, o buscan la función contar. Ya que la seleccionamos, le damos aceptar y me está pidiendo el valor 1. El valor 1 es el rango donde se encuentran nuestros datos, pero ya no le vamos a dar el rango, sino el nombre que utilizamos para nombrar a todo este conjunto de datos, que en nuestro caso es muestras. Le damos muestras y aceptar, y ya me da el total de muestras, que son 41 datos los que tenemos. Siguiente es de este conjunto de datos que ella encuentra el valor máximo. Vamos a utilizar la función que es max, esta función max. Le damos a aceptar y me está pidiendo el número. Otra vez le tenemos que dar en dónde tiene que encontrar este valor, que en nuestro caso es muestras. Siguiente, el número 2 es el número de decimales. Es muestras. Ya con esto le damos a aceptar y encontró nuestro valor máximo. Hacemos lo mismo, pero ahora para el valor mínimo nos vamos a funciones y encontramos min. Si no lo encuentran aquí, recuerden que está en estadísticas. En funciones estadísticas, ahí encuentran esta función de min. Va a encontrar el valor mínimo y le doy a aceptar. Otra vez, en el número 1 le damos muestras y aceptar, y ya tenemos el valor mínimo. El siguiente es encontrar el rango. El rango es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Vamos a introducir la fórmula. Nos colocamos la celda donde queremos el resultado, empezamos con el signo igual y
seleccionamos la celda donde está el valor máximo menos el valor mínimo y le damos enter y ya encontró el rango. Siguiente es el número de intervalos. Vamos a introducir la fórmula de Sturges y empezamos con el signo igual porque es una fórmula que dice lo siguiente: 1 más 3.32 por, al decir por es asterisco, el logaritmo de base 10. Al escribir log, ella detecta que va a utilizar una función. Nosotros seleccionamos log 10, que es la base 10, le doy 2 clics y tengo que introducir el número. El número es el logaritmo de n, pero n es el total de muestras, que en nuestro caso es 41. Cierro el paréntesis y enter. Y ya tengo el número de intervalos, 6.3544 nos dio utilizando la regla de Sturges. Nos recomiendan utilizar un número impar de intervalos. Aquí lo que tenemos que hacer es quitar la parte decimal y sumarle 1, porque 6 es par, pero nos recomiendan que utilizamos un número impar. Aquí hay dos maneras, y la más sencilla es, si yo quiero, aquí le doy 7 y enter y terminamos. Pero es bueno que sepan cómo hacerlo por medio de Excel. Aquí lo borro y voy a introducir una función que se llama redondear más. Si no encuentran redondear más, igual la pueden encontrar dos maneras: en alguna de estas categorías, o puedo yo seleccionar todo esto y aquí le pongo redondear y ir, le doy ir, y aquí viene la función redondear más y le damos a aceptar. Ahora sí me dice, ¿qué número quieren redondear? Seleccionamos el número de intervalos y cuántos decimales. Quiero 0 decimales, no quiero decimales, y aceptar. Y ya nos lo redondeó al entero superior siguiente. El siguiente es la amplitud. La amplitud, recordando, es el rango entre el número de intervalos. Vamos a introducir esa fórmula. Empezamos con el signo igual, seleccionamos la celda donde está el rango, entre, recordando que entre es diagonal, el número de intervalos, en este caso el número de intervalos es 7, y selecciono donde se encuentra el resultado de los intervalos y enter. Y la amplitud es 1.4285. Aquí también recordando que si nosotros estamos trabajando datos que son puros enteros, la amplitud la tenemos que redondear al entero siguiente, es decir, a 2. Aquí sencillamente le doy 2, o puedo hacer lo mismo que utilicé con el número de intervalos, utilizar la función redondear más y ella automáticamente me lo redondea a 2. Haciendo un breve paréntesis, nada más como recordatorio, en la amplitud, si nosotros estuviéramos trabajando datos que implican decimales, esta amplitud se queda tal cual. Recordando, haciendo un pequeño recordatorio, si estamos trabajando con decimales, aquí tenemos un ejemplo, esta amplitud se queda tal cual y así se formarían las clases, en donde los límites inferiores de cada intervalo son cerrados y los límites superiores de cada intervalo son abiertos, a excepto
del último intervalo. Aquí debe de ser cerrado para que incluya este valor en la última clase. Bueno, esto es un paréntesis. Vamos a regresar a nuestro ejercicio. Y por último, como estamos trabajando números enteros, necesitamos restarle 1 a la amplitud. En este caso sería igual a la amplitud, que en este caso es 2, menos la unidad, menos 1, que en este caso es 1. Y ahora sí, ya con esta información podemos empezar a construir nuestra tabla de frecuencias, en donde aquí yo voy a poner el límite inferior de la primera clase. Este primer valor se obtiene del valor mínimo, que en este caso es 0. 0, y le sumamos a menos 1, que es 1. 0 más 1, 1. Por lo tanto, el límite superior de la primera clase es de 0 a 1. Siguiente, esta cantidad sale a la cantidad que tenemos en el límite superior, le voy a sumar una unidad. Esto va a ser igual a lo que tengo en esta cantidad más una unidad. Le doy enter. Siguiente, el límite superior de la segunda clase sale sumando el límite inferior más a menos 1, que en este caso es 1. Vamos a introducir esa fórmula, igual a lo que tengo en esta celda más 1, y ya tengo el segundo intervalo. Como estas fórmulas son iguales para los siguientes, nos vamos a ahorrar unos pasos copiándolo, la fórmula, a los siguientes límites superiores. Serían, aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selecciono hasta donde van a hacer 7 intervalos y le doy control J y me copia la fórmula. Y vamos a hacer lo mismo para este valor. Selecciono y le doy control J. Y ahora sí, ya tengo formados mis 7 intervalos de la tabla de frecuencias. El siguiente paso sería obtener las frecuencias absolutas de cada intervalo, y lo podemos hacer mediante Excel, mediante una función que es frecuencias. El procedimiento sería el siguiente: primero selecciono las celdas donde quiero el resultado. Siguiente paso es seleccionar la función frecuencias y le doy a aceptar, y me está pidiendo los datos. ¿En dónde se encuentran los datos? Bueno, ya aquí no le tengo que dar el rango, sino el nombre que nosotros le pusimos, que es muestras. Y los grupos, en este caso de grupos, se refiere a los límites superiores de todas las clases. Entonces selecciono del primer límite superior al último. Y siguiente, no se le da a aceptar, no hay que darle a aceptar, sino la siguiente secuencia de teclas. Voy a oprimir al mismo tiempo Control, Shift y Enter, y con eso me da el resultado. Y ya tengo la frecuencia absoluta de cada intervalo. No sé, si quieren vamos a verificar si es correcto. ¿Cómo puedo verificar? Primero, sumando todas las frecuencias absolutas de todas las clases, y nos tiene que dar 41, que es el total de las muestras. Y aquí quiero el resultado. Le vamos a dar a inicio y me voy
función suma y ella ya selecciona el rango que va a sumar y le doy enter y efectivamente son 41 muestras. Otro que podemos hacer es checar si es correcto. A ver, vamos a ver cuántos valores hay entre 0 y el 1 de todas mis muestras. Entre el 0 y el 1, a ver, en esta columna no hay ninguno. 0, aquí llevamos 1, en la siguiente columna 2, en la siguiente columna 3 y este 4, correcto, frecuencia absoluta 4, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Bueno, siguiente paso sería obtener la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Este valor se repite de la frecuencia absoluta. Entonces, para repetir este valor, le doy igual, repíteme el contenido de esta celda, enter. El siguiente, esta cantidad va a salir de la suma de 4 más 1 y vamos a introducir la fórmula. Le doy en la barra de fórmulas igual a esta cantidad más esta cantidad y enter. 4 más 1 es 5 y así sucesivamente. Entonces, para copiar la fórmula, como es la misma fórmula para todos los intervalos, selecciono y ya que estoy seleccionado, control J para que nos copie las fórmulas y listo. Recordando que en las columnas de frecuencia absoluta de la última clase nos debe de dar el total de muestras, lo cual estamos correctos. Siguiente es obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de las muestras. Lo que vamos a hacer para hacerlo que no nos cueste trabajo es, voy a nombrar esta celda en donde encuentro el total de muestras para que me sirva y utilizarlo en las fórmulas. A esta celda yo le voy a llamar total de muestras y voy a utilizar las dos primeras letras. Entonces esta celda se va a llamar total de muestras. Me voy a donde van los nombres y la nombro PM, que es total de muestras, y enter. Así se va a llamar esta celda. Ahora sí, regreso a la frecuencia relativa, introducimos la fórmula igual a la frecuencia absoluta entre diagonal TM, que es el total de muestras, y enter. Y ya tenemos la primera. Como es la misma fórmula, selecciono y control J y listo, ya tengo la frecuencia relativa. Siguiente, la frecuencia relativa acumulada. Es el mismo procedimiento que utilizamos para esta columna, que es este primer valor se repite este de aquí. Entonces introducimos la fórmula igual, ponme aquí el contenido de esta celda, enter. Siguiente, el siguiente valor va a salir igual al contenido de esta celda más el contenido de esta otra, enter. Y como es la misma fórmula, selecciono y control J, y ya tengo la frecuencia relativa acumulada. Recordando que la frecuencia relativa acumulada de la última clase nos debe de dar 1 o aproximado. Aquí en este caso es 1, lo cual estamos correctos. La siguiente columna es la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100 y que nos la exprese en porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el mismo contenido de esta columna en esta de aquí y empezamos igual
cópiame el contenido de esta celda, enter, y como es la misma fórmula, selecciono y control J. Aquí previamente yo ya había hecho la prueba y ya había seleccionado que me lo dé en porcentaje. Si ustedes lo que deben de hacer es lo siguiente, les tuvo que haber dado lo mismo que este formato, así como está. Lo que tienen que hacer es seleccionar y darle porcentaje. Aquí está, estilo porcentaje, y les debe de dar de esta manera. Y la última columna es la que llamamos marca de clase, recordando que la marca de clase es el número que se encuentra al centro de cada intervalo, y hay la fórmula que nos dice límite inferior más límite superior entre 2. Eso es lo que llamamos marca de clase. Vamos a insertar la fórmula igual al límite inferior más el límite superior, y esto dividido entre 2, pero necesitamos introducir paréntesis, diagonal 2, y lo tengo que cerrar esto, cantidad entre paréntesis, las dos cantidades, diagonal 2, y enter. Y ya tenemos la primera marca de clase. Como es la misma fórmula, igual selecciono y control J, y hemos terminado nuestra tabla de frecuencias, en donde aquí ya podemos hacer un análisis de nuestra tabla y poder obtener conclusiones del comportamiento de nuestros datos. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer gráficas como histogramas, polígono de frecuencias y gráficas circulares. Saludos.